Argentina, ¿cómo estás? Horacio, buenas tardes. Un abrazo desde aquí, desde Chiclayo, la tierra del La Papa, tierra desde del el Perú, la Papa. tierra del Papa, Qué bárbaro. para todos mis hermanos argentinos y en especial para mis compatriotas que estoy seguro están tan Sí, felices claro. como Pero nosotros. escuchame una cosa, a ver, casi argentino, estamos cerca, digamos, Perú de Argentina, lo vivimos como hace un triunfo, Siempre hemos estado siempre cerca, estamos siempre cerca. hemos sido hermanos. Claro, Desde claro. que San Martín cruzó los Andes para liberar el Perú en 1820 y desembarcó el 8 de septiembre en Pisco, Sí, somos hermanos. Y somos hermanos cuando el Perú defendió la soberanía verdad, argentina en la en las guerra, Malvinas, porque las exactamente. Malvinas son Son argentinas y Argentina. son latinoamericanas. Gracias. Entonces, somos hermanos por dos hechos históricos Ujú. que tienen que ver con asuntos bélicos, pero Sí, también somos hermanos en la paz verdad. porque después del padre del Santo Padre argentino llega el Santo Padre peruano, así que Bueno, estamos felices. no hay duda de que es peruano, porque viste, no, que nació en Estados Unidos. No, cuando salió a No, no, hablar, no, no, habló en no. castellano, digamos, y le habló a su pueblo de Perú. Exactamente. Y dice mucho además, yo lo interpreto, lo interpretamos desde aquí como un mensaje político. ¿Por qué es un mensaje político? El no hablar de su naturaleza estadounidense, sino más bien dirigirse al país andino, Ujú. al país tercermundista, al país que forma parte del Cono Sur, al país que ha recibido en los últimos años 1,5 millones de migrantes venezolanos y los ha arropado como hijos propios. Ujú. Pudo haberse dirigido a los Estados Unidos, era, Sí, era justo además, es su claro, país, pero prefirió hablar del país que recibe migrantes, no del país que en estos momentos los persigue está a los expulsando, migrantes. claro, Entonces, exactamente. Ujú. es un mensaje político y lo que ha hecho Prevost, que es nuestro papa, es muy, muy simbólico. Claro, claro. A ver, porque sí, el lugar de nacimiento fueron los Estados Unidos. Algunos dicen, sí, pero ni siquiera, porque el padre es francés, la madre era española, creo. Circunstancialmente nació en Estados Unidos, como podía haber nacido de otra forma. Y prácticamente más de la mitad, porque es un papa que tiene 69 años, creo que 40 años entre idas y vueltas fueron los que pasó en Perú. Es interesante la historia de cómo termina en Perú, ¿no? Perdón, no te escuché, No, Horacio. digo que Me- el Papa nació hace 69 años en los Estados Unidos, pero prácticamente entre viajes, ida y vuelta, idas al Vaticano y regresos, creo que estuvo cerca de 40 años viviendo en el Perú, y es interesante la historia de cómo llega a Perú el padre Roberto misionando, ¿no? Para los agustinos. Él llega en 1985. Era un momento sumamente complicado para nuestro país porque nos encontrábamos justo en el enfrentamiento, la atrocidad de Sendero Luminoso y el MRTA que sembraban el terror en el Perú. En ese momento llega él y con la comunidad de agustinos que se instalan en el norte del Perú, recibieron amenazas, pero lejos de renunciar a su proceso de evangelización, a su misión, ellos decidieron quedarse. Luego vuelven al Perú en la década del 90, durante la dictadura de Alberto Fujimori. Y eso es un momento clave porque años después, cuando él ya es obispo de Chiclayo, él llega a Chiclayo como obispo en el 2015, cuando él llega como obispo, se debatía en el Perú el indulto al dictador Alberto Fujimori. Y cuando se le pregunta al obispo Prevost sobre este indulto, él lo que dijo fue, antes del indulto debe pedir perdón a sus víctimas. Entonces, ya desde ahí marcaba con mucha claridad la mirada que tiene sobre la defensa de los derechos humanos, contra las dictaduras, contra la opresión, contra los regímenes que violan las libertades individuales, colectivas, la libertad de expresión, como sucedió con el gobierno Fujimori, o los gobiernos corruptos. Fujimori tuvo el séptimo gobierno más corrupto de la historia de la Claro. humanidad. Entonces, ya podemos tener desde esa acción como sacerdote en el 85, como misionero en el 90 y como obispo ya en el 2000, eh, más o menos un norte de cómo será el pontificado de León XIV. Ujú. Te quiero consultar, porque hay mucha información que estamos empezando a ver, y más o menos es la que accedemos todos, que es googleando. Empezamos a googlear y hay un montón de datos con respecto a quien hoy es León XIV, ¿no? Antes conocido como el padre Robert Prevost. ¿Qué me podés contar de lo que hizo ahí, en el lugar de donde todos ustedes son originarios, donde viven, digamos? ¿Qué hace? ¿Cómo era él en su vida
cotidiana, porque estamos en presencia nuevamente de un papa muy alejado de los lujos, de las catedrales suntuosas, de la vida en el Vaticano, digamos, era un cura que andaba en mula, que si se había que arremangar los pantalones y meterse con botas en el barro, se metía, un cura que le gusta el deporte. ¿Qué cosa No me puede podés transmitir. contar de esa persona que hoy es el Papa? Era una persona sumamente accesible, muy llana al hablar, además que tenía un castellano perfecto, muy Ujú. llana al hablar, Sí. de palabras muy simples, de evangelizar con, utilizando la cotidianidad de la gente. A partir de ello sacaba ¿qué te digo? Pues el contenido teológico, el contenido espiritual para enseñarle a la gente. Yo lo entrevisté muchas veces y, por ejemplo, una vez me dijo, no me gusta la gente que en Navidad sale a regalar juguetes a los niños pobres. Ujú. ¿Por qué, monseñor? Porque después el resto del año se olvidan de los pobres. Claro. ¿Qué pasa? ¿Ya no existen los pobres el resto del año? En alguna ocasión también me dijo, hay gente que llega al poder y se olvida del servicio. En otra ocasión me dijo, hay políticos que solo llegan al poder para servirse a sí mismos. Entonces, es una persona que ha tenido clarísima la vocación del servicio y distinguió la paja del trigo en asuntos como la corrupción, la criminalidad, los abusos o los casos de pederastia dentro de la iglesia, los derechos humanos, el medio ambiente. En una ocasión, lo tenemos grabado nosotros, dice, si la avenida está con basura, sí, pues la culpa es del alcalde que no la limpia, pero también la culpa es mía y tuya porque vamos a botar la basura. Entonces, en formas sencillas nos decía que la responsabilidad es compartida, que tanto el que tiene la autoridad debe actuar con eficiencia, pero el ciudadano también debe actuar con responsabilidad. Ujú. Habló sobre el cristiano tibio. Dijo, no puede haber un cristiano tibio. El cristiano debe ser caliente, debe ser cálido. Y no puedes ser cristiano si no conoces a Cristo. Y a Cristo se lo conoce ayudando al prójimo. O sea, cosas que en palabras simples te ayudaban a entender el mensaje de la iglesia, que era en sintonía en todo momento con el mensaje de Francisco. Ujú. Lo has visto, me imagino, en los videos ayer desplazándose de la Capilla Sixtina hacia el balcón apostólico de la Basílica de San Pedro. Los zapatos que llevaba son los mismos zapatos negros que ha utilizado cuando era obispo acá. Mira, De repente los cambió, ¿no? Se compró unos zapatos más nuevos, pero son los mismos, el mismo modelo sencillo de zapatos, no los claro, zapatos rojos. claro, claro. Es el mismo gesto de Francisco. Ha utilizado su cruz cardenalicia, no una cruz papal en el pecho, su cruz cardenalicia que además tiene reliquias de los santos agustinos. Eh, y aquí era una persona que salía a la calle, la encontrabas en cualquier lado, la encontrabas en el banco, la encontrabas en la tienda, la encontrabas en el restaurante y te saludaba, te daba un consejo, te hacía una broma, te hablaba del fútbol, te hablaba del tenis porque le encantaba el tenis. Y mira, coincidencias de la vida. Francisco, hincha del San Lorenzo de Almagro, camiseta roja. Sí, Eh, León 14, hincha del Juan Aurich de Chiclayo, camiseta roja. claro. Entonces, Y sabes que es si verdad que, quiere, que ahí en Chiclayo hay un club, hay un club que se llama San Lorenzo también. sí, hay un club que se llama San Lorenzo Almagro, es un club local, ¿no? ¡Apa! Pero Sí, que rinde homenaje al San Lorenzo Almagro de la Argentina, pero Prevost era hincha ajá, adoptivo del Juan Aurich de Chiclayo. claro, claro. Podrían decir que los dos papas que más se han acercado a los pobres en los últimos años son los de las camisetas rojas. ¿Verdad? A buen entendedor, pocas palabras. Verdad, verdad. Y acá mi propio equipo boicotea mi teoría demencial, pero elige llamarse León, que en inglés es Leo, y Leo le dicen a Messi. Escuchame una cosa, estamos unidos. Además, además bueno, no voy a discutir tu No, teoría, por supuesto que no, escuchame. me parece muy agradable, pero hay otra razón que tiene un significado mucho más especial. San Francisco de Asís tuvo un discípulo amado, su discípulo más cercano, que además fue su secretario, asistente, confesor, el que visualizó las estigmas en las manos y en Ujú. los pies de San Francisco de Asís y el que lo acompañó hasta la muerte.
El que cuando murió San Francisco de Asís peleó dentro de los frailes menores, de la orden de frailes menores, para que se respeten las ideas de Francisco. ¿Sabes cómo se llamó ese fraile? No, Se llamó León. Mira. Se llamó León. increíble. León, el defensor de las ideas de Francisco. León, el discípulo amado de Francisco. León, el que luchó por las ideas de Francisco, el sucesor de Francisco. Y hace un momento escuchaba también lo del número. León XIV, Sí. sucesor en número de León XIII, el Papa de la doctrina social de la Iglesia, de la justicia social y de los trabajadores. Entonces, hemos tenido al Papa argentino, el Papa de los pobres, y ahora tenemos al Papa peruano, el Papa de la justicia social. Gracias, Daniel, por esta conversación. Un placer conocerte a la distancia, ¿eh? Igualmente, un abrazo para ti. Sigan cuidando la ciudad de Buenos Aires, que es bellísima. He tenido la oportunidad de estar en tu tierra. Es maravillosa, la gente es sumamente cálida y yo siempre lo voy a decir. Si existen dos pueblos hermanos en Sudamérica, es Argentina y Perú. Un abrazo. Un gran abrazo. Daniel Gustavo Vera, coordinador periodístico del semanario Expresión de Chiclayo, Perú, lugar donde, podríamos llegar a decir, profundizó su fe, quien hoy es el nuevo Papa, el Papa Lionel. Ah, mentira, Papa León. Pero para los americanos, Leo. Y Leo, Messi, Dios.